Bueno, buenas tardes. Excelente clase de historia que nos dio el compañero Ríos. Nos ubicó contextualmente el hecho de la dictadura y sus consecuencias actuales. Por eso nos parece fundamental hablar de memoria. Por eso es que seguimos organizados y juntándonos por la memoria, la verdad y la justicia. Por eso es que nos parece muy importante que estén presentes los jóvenes, que sepan que nosotros teníamos la edad de ustedes cuando militábamos, cuando buscábamos un país distinto, buscábamos la justicia a través de la organización política, y encontramos murallas y vallas muy importantes que nos frenaron. Le doy la palabra a Alberto, que inicia la charla, y después vamos a seguir. Bueno, buenas tardes nuevamente. Sí, un poco nuestra idea de participar en este acto es hacerles conocer un poco cómo fue todo aquello, ¿no es cierto? Está un poco reflejado la parte de la cárcel de Coronda en el libro, pero bueno, un poco para ubicarnos de cómo llegamos a la cárcel. Bueno, queremos contarle un poquito lo que fue nuestra vida antes de la cárcel, ¿no? Bueno, yo soy de Diamante, como ya se comentó. Fui a estudiar a Santa Fe y allí me incorporé a una agrupación que era la Universitaria Peronista, en la Facultad de Ciencia Económica, donde estaba Hugo también y otros compañeros. Y bueno, teníamos una serie de reivindicaciones universitarias, no dejando de lado también reivindicaciones de nuestro pueblo que en aquel momento existían como existen hoy. Así que participábamos en la vida universitaria con una mirada también al resto del país, ¿no es cierto? Pretendíamos que los profesionales, contadores, como también de otras profesiones que se recibieran, tuvieran una mirada no de espalda al pueblo, sino que tratáramos de ayudar, colaborar en todos los problemas que en aquel momento teníamos. Esa era nuestra participación en la Juventud Universitaria Peronista. Acompañábamos también a los reclamos de la Juventud Peronista, que era la parte en los barrios, en la ciudad, y la Juventud Trabajadora Peronista, que eran las organizaciones que estaban en las fábricas, en los puestos de trabajo, ¿no? Bueno, ante todo esto ocurrió que hubo dos compañeros de la facultad que fueron detenidos, y bueno, como estuvieron un tiempo detenidos, nosotros se organizó en todas las facultades un bono contribución para los presos políticos, y nosotros teníamos esos bonos para entregar a nuestros conocidos, para recaudar algunos fondos para mandarle a la cárcel a los muchachos para que pasaran lo mejor posible. En uno de esos días que voy a estudiar a casa de una compañera, que justamente era la señora de Hugo, voy a su casa y estaba la policía. Y me encuentran que yo tenía en el bolsillo 2 bonos contribución. Y eso fue todo mi pecado para caer preso. A partir de ahí me llevaron a la jefatura y sin muchas probabilidades de defensa, después me pusieron a disposición del Poder Ejecutivo, porque no había cargos que sustentaran mantenernos presos.
están a disposición del Poder Ejecutivo, como decía hoy Hugo, era una figura que habían inventado. En aquella época todavía estaba el gobierno de María Estela Martínez de Perón, un gobierno democrático, pero ya tenía unos visos donde estaban las 3A y se reprimía a los movimientos populares. Así que quedé a disposición del Poder Ejecutivo sin posibilidad de defensa hasta que ocurrió el golpe. El golpe lo tomamos dentro de la cárcel de Coronda, ¿no? Y bueno, ahí notamos realmente un gran cambio, porque si bien dentro de la cárcel teníamos algunas formas recreativas, como era que teníamos un calentador para calentar el agua para tomar mate, teníamos recreo, podíamos charlar con los compañeros. A partir del golpe todo eso se eliminó y bueno, pasamos a sufrir lo que sufrió nuestro pueblo fuera de la cárcel, que era la represión, ¿no es cierto? Así como afuera se desaparecían a compañeros, nosotros como estábamos adentro y no nos podían desaparecer, bueno, fue la idea de la tortura psicológica, manteniéndonos aislados unos de otros, apenas nos podíamos comunicar a través de las paredes, con golpecitos, por medio de clave de Morse. Si salíamos a la ventana para poder charlar, nos reprimían. Y bueno, esa fue un poco nuestra vida dentro de la cárcel, ¿no? No sé, Hugo, si querés contarle algo más de... Bueno, gracias Alberto. Una corrección histórica simplemente. Al momento del golpe ya se había instalado en julio del año 75, ya las Fuerzas Armadas estaban al mando de Videla y se hizo cargo de la represión interna en la Argentina. La AAA deja de funcionar como tal, como organización paramilitar, y se organiza a través de las Fuerzas Armadas los grupos de tareas. En la ciudad de Santa Fe ingresa los grupos de tareas en el mes de octubre-noviembre del año 75. O sea, quien nos detiene ya es el ejército argentino, que se había hecho cargo de la represión interna a pesar de que efectivamente los decretos que nos detienen tienen la firma de Isabel Perón como presidenta, porque estábamos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que luego la convalidan. Luego, por lo menos yo tengo un segundo decreto nuevamente firmado por Videla. Como decíamos, el golpe arrasa con toda la política, arrasa con todas las herramientas que tiene el pueblo argentino para organizarse y para buscar mejoras en su organización social y política. El golpe fue para evitar que las luchas se continúen. Por eso que arrasa, ya en la época del golpe, las organizaciones político-militares, que en ese momento habían existido, que eran Montoneros, ERP, FARC y Poder Obrero, ya al momento del golpe habían sido prácticamente destruidas. Solo quedaba por destruir, para el punto de vista de ellos, destruir la organización social, sindicatos, las voluntades, como mencionó Río, la de los maestros. El día del golpe trajeron a todo el mundo, funcionarios, concejales, diputados, creo que de 300 presos que éramos en el penal. Esa noche pasamos a 1.200, 1.300. Todo el que tenía algún tipo de
marca o signo, fue violentamente sacado de su casa y llevado a la cárcel. Nosotros estábamos adentro, lo recibíamos, pero el miedo, el terror que tenían era el terror que habían sembrado los militares, era justamente lo más duro, lo más difícil de superar, porque justamente lo que buscaba la represión interna era generar terror. Por eso, ejemplos como lo del Beto, que simplemente por tener una buena contribución era susceptible de represión, a los esos fines de cualquiera que intentara un vicio de solidaridad iba a ser detenido o castigado o reprimido o desaparecido. Por eso hablamos de desaparecidos, que fueron 30.000. Algunos discuten todavía esa fecha. ¿Serán 30.000? ¿Serán menos? Es un dato que es insignificante a esta altura. ¿Por qué no 30.000 y por qué no 5.000? Digamos, cuando lo discuten es porque quizás tengan datos. Por ahí sería muy importante que el que tiene datos los arroje, digan, no, eran 15.842. Pero no, discuten como que tampoco fueron 6 millones de judíos los matados por los nazis en la Segunda Guerra. Ese no es un tema de discusión. 30.000 es un número porque evidentemente son los 30.000 los que nos faltan, la gente que desapareció. Poco a poco fueron apareciendo, como le conté con Silvia Boller, que un día desapareció, hasta que el trabajo del equipo de antropología forense la identifica en el cementerio de Santa Fe, identifica sus restos. Silvia estaba muerta. Como también pasó con Alcides Gassman, otro desaparecido de la ciudad de Ramírez, que también aparece en un cementerio de Campana. Secuestrados, tirados a cualquier lado. Bueno, ese es el trabajo del terrorismo de Estado, que puso en marcha el ejército argentino. Todos vamos a poder salir adelante bajo cualquier circunstancia. ¿Qué pasó en Coronda? ¿Qué es lo que nosotros contamos en nuestro libro? Y que por eso decimos que la memoria es importante que la tengamos siempre presente. Nosotros en el 2003, luego de 20 años, nos juntamos y creímos necesario volver a escribir o a contar lo que nos había pasado. Ya han pasado 20 años. También nos había golpeado la represión, también nos había dolido mucho lo que habíamos pasado. Por eso es que pasó un tiempo para que podamos contarla. Pero desde ahí no paramos. Desde el 2003, donde hicimos la primera edición, que es esta, donde contamos historias. Nos juntamos 200 expresos y empezamos a contar historias. Es una obra colectiva que fuimos recolectando dentro de las historias contadas por 200 las que podrían ser más significativas y resultó este libro. A los pocos años sacamos la segunda edición porque se había agotado la primera edición, y en cada libro tiene un prólogo de contexto donde ubicamos políticamente el momento de la historia. Y el año pasado largamos la tercera edición, que es esta, que tiene
acá también, Simón también me da vaca, que también esta es la tercera edición, y que él lo trajo a la mesa. Esta edición que le cambiamos el color de la tapa, que suponíamos que con eso lo hacemos más accesible a la juventud, le incorporamos muchos dibujos, dibujos que surgen del juicio que pudimos hacerle a la dirección del penal. El penal estuvo a cargo de Gendarmería Nacional. Gendarmería fue la que instrumentó el sistema de recibo interno. Y le impuso ese régimen interno usando al Servicio Penitenciario Provincial y usando a las herramientas civiles que tenía internamente, que eran médicos, enfermeros, peluqueros, que muy pocos lograron evitar ser parte de ese esquema de represión. Muchos fueron parte y fueron instrumentos, otros lograron superar y evitaban castigarnos, evitaban destruirnos. ¿Por qué digo evitaban castigarnos? Porque el objetivo del régimen interno tenía uno solo o dos objetivos, identificados por la gente de dirección como: de aquí no van a salir locos o muertos. El objetivo de Gendarmería era eliminarnos como personas, volvernos locos, o eliminarnos físicamente si fuera posible. Por eso es que evitaban la atención médica. Este libro se lo dedicamos a varios compañeros que murieron por falta de atención médica, u otros porque se lo está dedicado a Daniel Grosito, Luis Alberto Ormaeche, Raúl Manuel San Martín y Juan Carlos Boizar, que murieron en la cárcel por falta de atención médica. A muchos los sacaban de la cárcel para hacer traslados a las ciudades donde estábamos radicados, Santa Fe o Rosario, o no sé si en Paraná también. Y en el viaje de traslado, por lo general intentaban hacer hechos que ellos denominaban operativos de recuperación, como que nuestros compañeros en el exterior iban a intentar recuperarnos y darnos la libertad, pero lo sistemático era que al momento de parar el celular donde estábamos adentro, los fales que ellos llevaban como parte de la defensa apuntaban para adentro y no para afuera. O sea que ante cualquier circunstancia las víctimas íbamos a ser nosotros y no quienes intentaban recuperarnos. Por eso es que el objetivo de ellos era sacarnos locos o muertos. Como decía Ríos, el sistema interno fue de alta represión. Yo estuve en Coronda. En Coronda la represión arranca el 5 de mayo del 76, y el penal se levanta en el 79, en mayo del 79. Son tres años, de los cuales, en el caso mío, estuve un año, 364 días castigado, en celda de castigo, con eliminación del recreo, con eliminación de la visita, pero hay 364 días de los cuales
me castigaban. ¿Cuál era el motivo de castigo? Éramos tan rebeldes como para que nos estuviéramos permanentemente castigados. Y no, el motivo del castigo era caminar adentro de la celda o hablar a través de las paredes o hablar a través de la ventana o tener algún elemento de miga de pan, como contó Ríos, todo era, porque tengan presente que en la celda estábamos los presos, una muda de ropas, un plato, un tenedor y una jarrita, y se acabó, era todo lo que teníamos. Entonces, ¿de qué manera sortear eso y evitar que el objetivo sea enloquecernos? Fue justamente la organización interna. Nosotros nos organizamos internamente, nos organizamos en la cárcel para evitar que esos objetivos sean posibles. Un elemento fundamental fue la comunicación. Nosotros nunca dejamos de comunicarnos. ¿De qué manera nos comunicamos? Hablando con las manos, hablando en morse, con golpes. Esto era una forma de hablar. El mismo morse a través de las paredes. El mismo morse con pestañeando. O sea que nosotros usábamos la comunicación nos comunicamos a través de la cañería de la cloaca. Nunca nos entregábamos. Siempre estando donde estábamos, buscamos comunicarnos con el de al lado, con el de arriba, con el del costado, que nos permita indicar que estábamos, nos permita establecer algún diálogo, avisar que estábamos ahí, enterarnos quién más estaba, porque evidentemente también había otros castigados. Era todo un esquema que teníamos presente todos para que el aislamiento no sea una herramienta que ellos puedan usarlo en contra nuestra. ¿Cuál fue la herramienta más importante que nosotros inventamos? Que es el periscopio. Que por eso es que nuestra organización se denomina el periscopio, y aquí está nuestra web. Si quieren conocer algo más, también tenemos Twitter y Instagram, que por ahí lo pueden seguir si les interesa. El periscopio, que era una herramienta fundamental, era un pedacito de vidrio chiquito así, espejo primero, mientras pudimos, o vidrio ahumado con una cobertura de miga de pan y un palito de escoba de 3 centímetros que lográbamos sacar por un agujerito de la puerta para lograr controlar el pabellón. La guardia estaba en la punta del pabellón, y mientras nosotros con ese periscopio identificamos que la guardia estaba encerrada, hacíamos muchas actividades que nos permitiera sortear el momento. Hacer ejercicios, contar una película por la ventana, abrir la ventana, que mucho tiempo estuvo clausurada, o simplemente juntarnos a hablar por la cloaca. Todo lo que estaba prohibido, que era todo, con el periscopio lográbamos controlar el pabellón, avisábamos que estaba limpio, y de esa manera lográbamos hacer actividades. Las actividades, como dentro de nosotros había muchos profesionales, así que contábamos películas, hacíamos charlas de economía. Nosotros nunca dejamos de tener actividades en la cárcel, aunque sea
10 minutos, 5 minutos, pero el tema era hacer una actividad que nos permita sortear el momento difícil que estábamos atravesando y hacernos compañía. La organización interna tenía una base fundamental que es la unidad. Creo que hoy estamos hablando de eso en política, de la unidad. Y nosotros en la cárcel, a pesar de las duras condiciones en que estábamos, a pesar de las duras condiciones, hacíamos todo unidad. ¿Y por qué hablamos de unidad? Porque dentro de la organización había muchos dirigentes políticos de distintas organizaciones políticas. Había gente de Juventud Peronista, había de Montoneros, había de ARPA, había de PDPO, había de muchos, del marxismo, del Partido Comunista. Entonces, lograr que todos ellos, todas esas organizaciones trabajen en conjunto, porque no teníamos espacio para ir, bueno, ahora nos juntamos y hacemos política. No, estábamos siempre encerrados o salíamos por parcializados. Entonces, la base era la unidad, donde estuviéramos en una cañería conjunta, en la celda de castigo, en el patio, en cualquier lado donde estuviéramos, cualquiera sea el lugar, o la enfermería, o cualquier sea el lugar donde estábamos, tenía que primar la unidad. O sea, entre los que estábamos, los íbamos a ayudar, entre los que estábamos íbamos a resolver los problemas que nos podíamos tener. ¿Qué más les puedo decir, chicos? Yo lo dejaría acá y le permitiría a ustedes, si tienen ganas, que me pregunten, que charlemos, que traten de ver que esto es un tema que hay que seguirlos. En el libro nosotros incorporamos en la tercera edición el juicio que le hicimos, que le pudimos hacer a la dirección del penal. El juicio, ¿cuál fue el tema fundamental del juicio? Que es declarar que el sistema de represión interna en la cárcel fue un delito de lesa humanidad. O sea, un delito que no prescribe y que actúa contra la humanidad de las personas. No permitiremos, no debemos permitir que estas cosas vuelvan a suceder, sea cual sea la política o el proceso político que esté involucrado. Como dijo Ríos, acá la cuestión no fue atacar al peronismo fundamentalmente, fue atacar la política. Por eso, el conseguir que se declare el delito de lesa humanidad y por ese motivo lo condenen a dos comandantes de gendarmería fue para nosotros el hecho más importante, y por eso agregamos acá la sentencia y los fundamentos como para que se comprenda adecuadamente lo que fue aquel sistema. Nosotros, como les decíamos, seguimos trabajando, hicimos la tercera edición. Además, el libro ya fue traducido en francés. Esta es la versión en francés que cambió el título, que es Ni Faux ni More, y además ya está traducido al italiano, está en la imprenta en Italia y está traducido al portugués, y próximamente va a salir en una editorial en San Pablo. Todo esto, ¿por qué? Por la memoria, por lograr que esto continúe, que podamos hacer carne que esto pasó,
y que no debe volver a pasar. Gracias. Qué buena pregunta. Acá está presente mi madre, que quizás tiene ganas de contestarte, pero yo lo que te puedo decir es que imagino que estar en Ramírez, vivir en Ramírez, con un hijo preso, que salió en los diarios como delincuente terrorista, preso, no debe ser nada sencillo. Al momento de mi detención, mis padres se hicieron presentes en Santa Fe y pelearon por mi detención, porque en ese momento, cuando fui detenido, fui secuestrado y estuve 10 días como desaparecido. Mi familia, mis padres sabían que yo estaba en la comisaría primera de Santa Fe, porque al ser un dirigente estudiantil y la comisaría primera estaba a 3 cuadras de la facultad, muchos me vieron ingresar y avisaron que me vieron ingresar, pero cuando fueron ellos a verme, yo ya dijeron que nunca estaba, que no estaba, que me negaron. Fue mi padre también a pelear al comando del ejército, a manifestarle, bueno, que él era productor agropecuario, que lo tenían que respetar, que tenían que decirle qué pasaba, pero no dieron información, a pesar de que el enojo y la dureza de la imagen del señor. Bueno, eso. Yo me imagino que ha sido una cosa difícil. En un momento el general Camps estuvo en Ramírez, y también el general Camps estuvo en una fiesta de la familia Alessio, ahí a una cuadra de mi casa. El general Camps lo conoce, ¿no? El general Camps era uno de los jerarcas del gobierno militar y uno que gobernó La Plata, la provincia de Buenos Aires. Claro, gobernó la ciudad de La Plata y hay un circuito Camps donde enorme cantidad de gente fue secuestrada y desaparecida. El general Camps fue a Ramírez, fue a una fiesta de cumpleaños, ¿era? Casamiento, cumpleaños, ¿no? La fiesta de cumpleaños del doctor Recio. Y bueno, fueron ellos dos, Irma y Alberto, fueron a la puerta a esperar a hablar con el general para pedirle que me dejara en libertad. Y obviamente la respuesta fue, no sé, váyanse a freír papas. Algo de la Dame una carta. Dame una carta, sí, ahí está. Bueno, una situación muy compleja, sobre todo cuando los medios de difusión estaban jugando a favor del golpe militar. El Paraná jugaba a favor, el Clarín, obviamente, Nación, todos los que íbamos presos éramos delincuentes terroristas, los desaparecidos no existían, no había desaparecidos. Toda una combinación que fue muy difícil, supongo, para los familiares, pero quienes revirtieron esa situación fueron evidentemente las madres y las organizaciones de familiares, a los cuales también recurrió mi madre, la madre de la plaza, que comenzaron a pedir que aparezcan los desaparecidos, o las organizaciones familiares de presos que se organizaban en
manifestaciones para pedir la libertad, llevando habeas corpus masivos a la Corte Suprema, o yendo simplemente a manifestaciones para pedir la libertad. El hecho más que marcó una línea fue la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina, que fue creo en el año 79, me parece, donde a partir de ahí la dictadura empezó a sentir con dureza porque la comisión empezó a recibir denuncias de desapariciones y de torturas, y en la Avenida de Mayo se armó una cola como de 5 cuadras donde hay gente que se animaba a ir a hacer denuncias.